Amén. Efesios capítulo 4, 11. Vamos a ver, amén, donde hablan sobre los 5 ministerios. Estamos hablando sobre la diferencia entre dones, ministerios y talentos. La semana pasada estuvimos hablando sobre los dones espirituales. Hoy vamos a hablar sobre los 5 ministerios. Efesios capítulo 4, 11 dice, y él mismo constituyó. Escucha esa palabra. Escucha esa palabra. Y él mismo constituyó, no el concilio. No estamos hablando de concilio, no estamos hablando de una institución, no estamos hablando de una universidad, no estamos hablando de un instituto bíblico. Dice, y él mismo constituyó, y cuando dice él mismo, el pronombre personal, él, amén, que es un pronombre, amén, que es singular y es personal. Cuando se habla de él mismo se refiere a Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Una de las cosas que la mayoría ignora es por qué Cristo constituyó 5 ministerios y no fueron 4, y no fueron 6, no fueron 7, y no fueron 3, en el cual hay 2 que fueron limitados para este tiempo, o sea, que ya no están constituidos en la actualidad por el Señor Jesucristo. Dicho en la Biblia, varón. Dicho en la Biblia. ¿Cuál es el significado de los 5 ministerios? Para los que no saben, el significado de los 5 ministerios es que Cristo ejerció estos 5 ministerios mientras estuvo caminando sobre la tierra. Para poder evangelizar el mundo, para que el mundo pueda ser envuelto por el mensaje de la palabra de Dios, para que el mundo pueda ser enrolado en el plan y en el misterio de la salvación. Cuando Jesucristo faltara y se fuera, estos 5 ministerios tenían que ser operados en los seres humanos para suplir o para sustituir el trabajo que Cristo vino a hacer a la tierra. Escuche esto. Y Jesús ejerció perfectamente los 5 ministerios en la tierra. Amén. Pero en su ausencia quiso que esos 5 ministerios se desarrollaran en la iglesia para perfeccionar a los hombres. Para perfeccionar a los hombres para su segunda venida. Estos 5 ministerios fueron apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Y Jesús desarrolló todos los 5. Veamos el primero. Jesús fue apóstol, señores. Apóstol, pero ¿y apóstol de quién? Vamos a ver. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Número 2, Jesús fue profeta. Juan capítulo 4, verso 19. Le dijo a la mujer samaritana, Señor, parece que eres profeta. Me profetizaste la vida entera. Lucas 7, 14 al 17. Y acercando tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. Y todos maravillaban, decía, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Así que ya vemos el segundo ministerio de Jesucristo como profeta. Tercer ministerio que Jesús ejerció en la tierra, evangelista. Mateo capítulo 4, verso 23. ¿Qué hace un evangelista? Evangelizar. ¿Qué hace un evangelista? Predicar. Dice Mateo 4:24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando y predicando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 4, verso 17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y decirle, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tercer ministerio que ejerció Jesús, el ministerio de pastor. Amén, pastor. Juan capítulo 10, verso 11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hebreos capítulo 13, verso 20. Amén, Hebreos capítulo 13 y verso 20 dice, y el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Por último, el último ministerio fue maestro. Jesucristo fue maestro. Juan capítulo 13, verso 13. Vosotros me llamáis maestro, dice el Señor. Juan 13, 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, pues sí lo soy. Y si yo soy maestro y Señor, he lavado los pies a mis discípulos, vosotros también deben lavarse los pies unos a los otros. Juan capítulo
9, verso 12, llama a Jesús maestro. Amén. De estos 5 ministerios fueron ejercidos por Jesús. Ahora vamos a ver cuáles de esos ministerios fueron ordenados para que en la actualidad se ejercieran esos ministerios. Voy a comenzar con el ministerio del apostolado. Según la Biblia, los apóstoles terminaron con el apóstol Pablo. Según la Biblia, si estoy equivocado, alguien me puede testear un verso bíblico donde diga que el ministerio del apostolado iba a ser para siempre. Jesús ordenó 12 apóstoles y el que sustituyó a Judas fue Matías. Hechos capítulo 1, verso 26 dice, amén, que después de Judas vino un apóstol que fue elegido también. Oiga eso, tenía que tener 3 cualidades, amén. Haber sido elegido por Cristo, haber caminado con Cristo y haber presenciado la muerte del Señor Jesucristo. Como Matías no tenía esa cualidad, fue elegido por los apóstoles que caminaron con Cristo. Oye esto, el capítulo 1 de Hechos, verso 12, habla de los apóstoles que Jesús nombró, él mismo personalmente. Y nombró a Pedro, nombró a Jacob, nombró a Juan, a Andrés, a Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, a Simón y a Judas, hermano de Jacobo. Estos 5 ministerios se están enseñando en la actualidad y en muchas congregaciones se están enseñando sobre el apostolado. No hay ningún mandamiento sobre nuevos apóstoles. Solo se le ordenó hacer discípulos, pero no apóstol. La gente no quiere ser discípulo, quiere ser apóstoles. Hay una diferencia entre discípulo y entre apóstol. El discípulo es el alumno, es el que aprende. Y el apóstol, supuestamente muchas gentes, amén, es la persona, amén, que está más cerca de Cristo. Es la persona a quien Dios le habla. Es la persona que está más cerca de Dios que todo el mundo. Acordémonos que los apóstoles en la iglesia primitiva tenían discípulos. Y hoy en día la Biblia le habla a los pastores que vayan y a los predicadores a hacer discípulos. Pero no dice vayan y hagan apóstoles, sino vayan y hagan discípulos. Porque la palabra hablamos hace unos minutos y dimos la cita bíblica donde Jesús fue el que ordenó, amén, a los apóstoles. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 9 y el verso 1. Dice, entonces, después de convocar a los 12, Jesús le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y lo envió a proclamar el reino de Dios. Pero oye esto, algo que diferencia a los apóstoles que Cristo nombró a los apóstoles de hoy. Oye esto, te va a caer para atrás lo que dice la Biblia. El verso 3 dice, y Jesús le dijo, no toquen nada por el camino. No toquen nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni reciban dinero. Ni reciban dinero. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Estamos mirando ahora mismo que muchos grandes apóstoles se están enriqueciendo, amén, con el apostolado, mientras hay tanta gente muriéndose de hambre. Gloria al nombre del Señor. Eso está tremendo. La Biblia habla en Mateo también, Mateo 10, verso 1, como eran los apóstoles. Pablo fue el último de los apóstoles que habla la Biblia. Y lo voy a hablar con base. Bueno, y lo voy a hablar, sí, porque mira, la gente está equivocada, la gente se deja engañar, pero fácilmente. ¿Acaso Cristo, hubo una segunda parte de Cristo venir aquí a morir en la cruz del Calvario? Hay una segunda extensión de los apóstoles aquí. Porque ahora es que más apóstoles hay. Hasta mujeres apóstoles también. Pero yo estoy mirando pocos apóstoles pobres. No es que no puedan ser ricos, pero señores, enriquecerse a costilla de una doctrina que en realidad verdaderamente la Biblia no lo habla. No, eso no es justo. Pablo dice, oye lo que dice Pablo, y tuvo muchísimos problemas. Pablo tuvo muchísimos problemas. Oye lo que dice Pablo, 1 Corintios 15, 9, dice Pablo, yo fui el último de los apóstoles. Léalo, hermano, léalo. Y si no es así que lo dice, llámeme, dígame, pastor, usted leyó mal. 1 Corintios 15, 9 dice, yo fui el último de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo fui el último de los apóstoles.
y dice que yo no vi al Señor, que yo no estuve con el Señor, pero llevo en mi espalda la marca. Señores, habían tres elementos principales: haber sido llamado directamente por Cristo, caminar con Cristo y haber presenciado su muerte. La única que reúne Pablo fue, amén, en el libro de los Hechos, capítulo 9, la Biblia habla claramente que cuando Pablo iba en el caballo, que fue golpeado, escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó: yo soy Jesús. Esa es la única. Ahí fue que Jesús lo llamó. Ahí fue que Jesús lo llamó. Y el apóstol Pablo, como dice la pastora Isenia, decía: yo soy un abortivo. ¿Y qué dice? ¿Qué significa la palabra abortivo? Lo último que hay, lo desechado. Que no fue elegido, no fue llamado directamente por Cristo, ni caminó con los apóstoles. Señores, a la Biblia hay que leerla bien y hay que pedirle a Dios discernimiento. El verso 10 dice: pero por la gracia de Dios, hoy yo soy apóstol. O sea que está descartado el apostolado para este tiempo. Veamos qué dice la Biblia sobre los apóstoles que son nombrados por el hombre. Escucha lo que dice esto. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Judas sí habla mucho sobre los falsos apóstoles. El libro de Judas habla mucho sobre los falsos apóstoles. Y vamos a pasar, este tema está caliente. Vamos a pasar con los profetas. Vamos a pasar con los profetas en día. Nos preguntamos y le preguntamos a la audiencia en esta noche: ¿existen profetas en la actualidad o existen personas con el don de profecía? ¿Qué te parece? Hay una diferencia entre profetas y don de profecía. ¿Existe el don de profecía o existen profetas? En estos tiempos. En estos tiempos. Yo me pregunto en esta noche, yo quiero que la gente se vaya conmigo en alas de la imaginación y cierren los ojos y analicen lo que yo me pregunto. ¿Cuál era la necesidad de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es la necesidad de los profetas en la actualidad? ¿Entiende la pregunta? Ajá. ¿Cuál era la necesidad de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es la necesidad de los profetas en la actualidad? Bueno, en el Antiguo Testamento no teníamos la Biblia. Escuche esto. En el Antiguo Testamento no teníamos la Biblia completa. El profeta se constituía como la boca de Dios en la tierra. Y cuando los profetas hablaban, no decían: la Biblia dice. Así dice Jehová. Dice: así dice Jehová. O si no, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. O sea, los profetas en el antiguo, en los tiempos de antes, eran la voz de Dios en la tierra. Santo. Y ahora en la actualidad, ¿qué son los profetas? Bueno, señores, esto está tremendo. En el Antiguo Testamento no teníamos la Biblia completa. El profeta era la boca de Dios. Dios hablaba directamente. Señores, Dios no mandaba a un profeta. Dios no sacaba a un profeta del desierto a la ciudad a decirle a un hombre que ore. Dios no sacaba a un hombre de una nación a otra caminando a pie o en burro o en camello para una tontería. Cuando un profeta llegaba a un pueblo, o juicio, O muerte. o muerte, o salvación, o perdón. Eran cosas como el profeta que fue allá y le dijo a la nación: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo miraré de la tierra, sanaré sus pecados, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero señores, ahora mismo hay gente que va a una iglesia, amén, y te profetizan lo mismo que dice la Biblia. Entonces la gente está esperando un profeta que venga de por allá para que le profetice lo mismo que está leyendo en la Biblia. Una profecía
es la capacidad o la iluminación del Espíritu Santo en un hombre o en una mujer para revelar acontecimientos y condiciones conforme a la voluntad de Dios. La palabra profecía, la palabra pro significa antes. Fecía significa cumplimiento. Es decir, que cuando Dios usa a una persona para profetizar, Dios le revela a la persona y la persona tiene que estar completamente seguro, señores. Cuando mi madre estaba en cama, una pastora de Dios, llena de la unción de Dios, nosotros estábamos atendiendo a mi madre en la casa y decidimos ir a la iglesia esa noche, que había un predicador invitado. Había mucha gente en la iglesia, pero mi mamá estaba en los últimos días. Y el predicador, que sabía que mi mamá tenía cáncer, dijo delante de todos, yo veo un páncreas nuevo en un plato de oro. Wow, mira, la iglesia, que eran los miembros de mi mamá, comenzó todo el mundo a danzar y a llorar y a levantar la mano. Cuando fuimos a la casa, que se le dijo eso a mi mamá se quedó tranquilita y no dijo nada, porque ella sabía que esa profecía no era verdadera. Y 2 o 3 días después, mi mamá partió con el Señor Jesucristo. Wow. ¿Entiendes? ¿A cuánta gente no le han profetizado? Gente, mujeres embarazadas, y le ha dicho, va a ser un niño, y va a ser un cantante, y va a ser un músico, y a los 2 o 3 días se muere. ¿Cuántas personas van a profetizar una iglesia, van a predicar una iglesia, y ven una persona llorando, y van y le profetizan porque lo ven llorando? O sea, lo que hay es más psicología y adivinación que profecía, señores. A veces tenemos que entender que el apóstol Pedro no estaba equivocado cuando el apóstol Pedro dijo, tengan cuidado, porque la profecía más segura es la que tenemos nosotros, la palabra profética, que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Un hombre o una mujer, para revelar acontecimientos y condiciones conforme a la voluntad de Dios, tiene que estar muy metido con Dios. Muy metido con Dios. Porque hoy en día que Dios me habló, que Dios me dijo, que oí la voz de Dios. Mire, mi hermano, hay muchísimos pastores, hay muchísimos evangelistas, hay muchísima gente que están metidos con Dios, que te ayunan 30 días, 20 días, 10 días, 3 días, 40 días. Evangelistas que están pagando el precio, pastores que están pagando el precio y no están escuchando la voz de Dios tanto. Personas que cuando predican el mensaje profetizan muchísimo, y si tú no le das su dinero, te arman un problema. Comienzan a hablar de ti porque no le pagaron por el mensaje. Entonces, el profeta que profetiza de parte de Dios, la palabra me habla a mí claramente aquí en Lucas 9, dice, vayan a los apóstoles y prediquen y no cojan dinero. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Si eres un apóstol y un profeta de Dios y Dios te mandó, tú no tienes que coger dinero, tú no tienes que cobrar dinero. Porque entonces Dios no te llamó, Dios no te mandó. Si Dios te manda, Dios te va a prosperar. Si Dios te manda, Dios te va a suplir. Si Dios te manda, Dios va a pelear por ti. Pero señores, tengan mucho cuidado. La Biblia nos dice, cuidado de los falsos apóstoles y de los falsos profetas, señores. Porque que Dios habla y Dios habla todavía. Dios habla todavía. Pero Dios nos ha dejado la palabra profética más seguro, que es la palabra. Tú estás triste, la Biblia te habla de quién te puede ayudar a tristeza. Tienes depresión, la Biblia te habla de quién puede curar tu depresión. Si tú le tienes miedo a la muerte, la Biblia te habla sobre la muerte. Si tú quieres saber sobre el futuro, la Biblia te habla en Apocalipsis, en Daniel, sobre el futuro. Mira, fuera de la Biblia no hay más nada que buscar. Y fuera de Jesucristo. Entonces cambiamos el fundamento de Dios por lo que un hombre nos dice. Toda la profecía que se profetiza en las iglesias, en cualquier parte, deben de ir de acuerdo a la palabra. Amén. Una palabra profética tiene que ir de acuerdo a la profecía de Dios, tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Una visión que tú tengas en la iglesia tiene que ir de acuerdo a la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios en la Biblia? La visión de Dios se llama Jesucristo. Y una visión sobre otra visión provoca una división. Por eso es que hay tantas religiones
tantas iglesias, amén, que hay tantas iglesias engañando a tanta gente multimillonario con jet privado, amén. La gente, en vez de irse a una iglesia donde le enseñan la palabra, se van a donde lo engañan. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento se hace necesaria la voz de un profeta y se llamaba profeta de oficio. ¿Está entendiendo? Profeta de oficio significa que ese profeta estaba puesto por Dios para predicar, para profetizar 24 horas. Es decir, en el tiempo que estamos viviendo estamos teniendo el don de profecías, que es intermitente. Usted puede profetizar hoy y durar 10 años sin profetizar, pero el don, amén, el oficio de profeta es una profecía continua que estaba en los hombres que Dios utilizaba como profeta, como Elías, Eliseo, Samuel, toda esa gente. Eso está tremendo. Que si tú ibas para que te profetizaran, aunque tú no estuvieras esperando, tú tenías que tener palabra porque tú eras el profeta de oficio. Y le llamaban vidente. Me acuerdo de aquel profeta que fue el rey y le dijo, yo quiero que me profetice. Y él dijo, no tengo nada para ti. Y el hombre siguió insistiendo, quiero que me profetice. Y era un profeta de oficio. Y dijo, no tengo nada, Dios no me ha dicho nada. Y el hombre siguió insistiendo, pues está bien, búscame un tañador, búscame un músico que me toque ahí una alabanza. Y comenzó ese músico a tocar una alabanza. Y comenzó la gloria a envolver a ese profeta. Y le fue peor porque entonces ahí sí vino, ¿me entiendes? Hubo un profeta que le profetizó a un rey, que el rey le dio una galleta, mira, que dio 2 vueltas. ¿Me entiendes? Entonces, los profetas de antes eran perseguidos. Tenían que esconderse. Ahora los profetas son seguidos, son esperados, aplaudidos. Porque, óigame, ¿cómo usted le va a profetizar a una persona en la iglesia? Porque usted lo vea muy bien vestido, con una Biblia en la mano, le va a profetizar que tiene ministerio cuando la persona está en pecado. O sea, estamos profetizando de acuerdo a la psicología. Con psicología, no, señores, no es con psicología. Dios habla, pero cuando Él habla, nosotros tenemos que hablar conforme a lo que Dios va a decir. No conforme a lo que se nos ponga en la mente, señores. Porque el profetizar es predecir algo que vaya de acuerdo con la autorización y aprobación y mandato de Dios. En el Antiguo Testamento se hace necesaria la voz de un profeta de oficio, ya que mucha gente pecaban sin conocimiento, señores. Oiga esto, lo que estoy hablando no es cualquier cosa. En el Antiguo Testamento la gente pecaba sin conocimiento. En el Nuevo Testamento, en el tiempo que estamos viviendo ahora, más del 97% de la gente peca con conocimiento. Porque hasta en los hoteles hay Biblia. A cualquier hotel que usted va, hay una Biblia. Sí. Donde quiera que usted va, hay una Biblia. Donde quiera que usted va, hay un evangélico predicando. Iglesias en cantidad, hermanos. Iglesias en cantidad. En aquel tiempo se necesitaban profetas de oficio porque no se escuchaba la palabra de Dios con frecuencia. ¿Qué pasó con Elí? Cuando Dios levantó a Samuel, dijo, no había visión con frecuencia. Y Samuel escuchó la voz de Dios 3 veces para él poder levantarse y dar la palabra. Hoy en día, señores, los profetas están a 2 por centavo, profetizando todo lo que le llega a la mente. Y quiero decirle, lo que usted se sueña, usted no tiene que darlo como una profecía. Usted tiene que preguntarle a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con este sueño? Dios mío, muéstrame este sueño. Pero hay gente que se sueña, que a veces se acuestan muy llenos, otras veces se acuestan con hambre. No. Dios revela a través de sueños, Dios revela a través de su palabra, Dios revela a través del don de profecía. Pero estoy hablando de tanta gente hoy en día que se llaman ser profetas, que vienen profetizando, pero no comen cuento con la ofrenda. Bueno. Son profetas de Dios, son apóstoles de Dios. El apóstol fue enviado en Lucas 9 y se le dijo, vayan y no cojan dinero. Dice la Biblia, no cojan dinero. No cojan dinero. Y el profeta en el Antiguo Testamento tenía que esperar palabra de Dios.
Y cuando declaraba y profetizaba, Dios respaldaba. Elías decía, por mi palabra no va a llover. Y no llovía, pero Elías pagaba el precio. Por mi palabra va a pasar tal cosa. Pagaba el precio. Pues estamos pagando nosotros el precio hoy para que de cualquier cosita, todos los días escuchando la voz. Dios mío. Sí, porque yo he escuchado pastores que dicen, pero Dios mío, yo vivo de rodillas orando y buscando de Dios y Dios no me habla así. Sin embargo, una persona que viene a predicar a mi iglesia comienza a profetizar que veo. Y cuando se le da una ofrendita, entonces está disgustado y sale hablando de ese pastor y no vuelve a predicar más ahí. Pero qué profeta y qué apóstoles. No, señores. Tengan mucho cuidado que Dios no habla así. Amén. Y Dios habla, amén, a quien Él quiere. Gloria al Señor. Profeta de oficio hoy, demostrado por la Biblia, no lo hay. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No había una Biblia antes que le dijera lo malo a la gente. Habían gobernantes, pecadores que hacían muchísimas cosas a quien Dios tenía que enviarle juicio a través de un hombre. Porque esos pecadores no escuchaban, no había predicadores, no había Biblia. Tenía que mandarle a un profeta que sea la boca de Dios. Ellos actuaban de acuerdo a su propia cultura, abusaban de su poder, abusaban del pueblo, incluyendo el pueblo de Dios. Era exactamente ahí que entraba la participación de un profeta. Pero ahora tenemos la palabra de Dios y todo lo que se profetiza por encima de la palabra de Dios, que no vaya conforme a la Sagrada Escritura, es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. La Biblia constituye una revelación sobre una visión. Esa revelación, esa verdad, esa aleluya, está descubierta y escrita. Y la visión se llama Jesucristo. Entonces cualquier otra visión fuera de la palabra se convierte en una división. Una visión sobre otra visión, como dije ahorita, provoca una división. Por eso hay tantas religiones, tantos falsos profetas robando. Segunda de Pedro capítulo 2 dice, guardad de los falsos profetas. En la actualidad los falsos profetas y los falsos apóstoles se han multiplicado, señores. Se han multiplicado. Se han hecho multimillonarios, 400, 500 millones con el dinero del pueblo, de la gente que va a la iglesia con necesidad, con problemas, con deseo de recibir una palabra. Y son engañados, señores. Una vez el suegro mío llamó a un lugar para que oraran por él. Y dijeron que tenía que mandar una ofrenda de $80 para orar. Y ahí es que más apóstoles hay. Pero ¿por qué no va a una iglesia pequeña donde hay gente que clama, gente que hace culto de oración? ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente que le gusta que lo engañen también. Gloria al Señor. El don de profecía se hacía necesario al comienzo de la iglesia. Si buscamos Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo. Hoy no, hoy estamos mirando al profeta. Hoy no es Jesucristo, hoy estamos mirando al profeta. Y no me diga que no, señores. Hoy no es Jesucristo, hoy estamos mirando al profeta. Hoy hay gente que dice, bueno, esto va a estar bueno esta noche, el domingo va a estar bueno porque viene un profeta. No. El domingo va a estar bueno porque va a estar el Espíritu Santo. Porque si el profeta no tiene el Espíritu Santo, va a confundir a todo el mundo ahí. Hay gente que van a los lugares porque dicen que viene un hombre que tiene discernimiento, que tiene don de ciencia. Ya no están invitando a la gente porque tenga palabra de Dios. El profeta, el predicador que no brinca y salta, que no habla en lengua ni profetiza, ya la gente no lo quiere invitar. Ya Dios no lo usa. Pero la palabra más segura es la palabra que está ahí en la Biblia. La palabra que Dios dio. La palabra que tiene la visión, aleluya, sobre el fundamento. Alabado sea el Señor. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Todo el que pone sus ojos en un profeta, en un apóstol, en un predicador, en un pastor, en una persona, porque profetice o habla en lengua o brinca y salte, sabe que cuando se cayó ese profeta, cuando se cayó ese supuesto apóstol, también se va a caer. Pero si pones tus ojos en el fundamento de la palabra que se llama Jesucristo, puede caer, dice, 1000 a tu lado y 10,000. Pero tú no vas a caer. Porque tú tienes tus ojos puestos en el Señor. Aleluya. Los apóstoles
Dicen los profetas, dice, siendo Jesucristo la piedra angular. Hay una mayoría de profetas y apóstoles en este tiempo que lo menos que hacen es tener a Jesucristo como la piedra angular. Y voy a terminar, amén, explicando qué significa la piedra angular. En el Antiguo Testamento era una piedra principal que se ponía a una edificación, señores. Escuchen esto. Cuando se iba a hacer una edificación, por eso es que dicen que las edificaciones antiguas son más fuertes, más estables y más poderosas que muchas edificaciones, amén, actuales, porque se le ponía una piedra que le llamaban la piedra angular. Era la base de la construcción. O sea que en muchos lugares hay profetas y apóstoles, pero no es Jesús la piedra angular. Si eso fuera así, entonces enseñaran y proclamaran el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús en toda su esencia. Entonces no hubiera confusión, no hubiera mezcla de enseñanza. Los últimos profetas que quedaron en el Nuevo Testamento, todos fueron exterminados por decir que Jesucristo es la piedra angular. Escucha esto, hermano. Todos fueron exterminados, todos fueron muertos a espada, a persecución, a pedrada, por ello decir que Jesús es el Señor y es la piedra angular y que no había otro. Al apóstol Pablo le dijeron, te vamos a soltar, pero no mencionen más ese nombre. A Pedro le dijeron, te vamos a soltar, pero no prediquen ese nombre. ¿Qué hicieron los apóstoles? Porque un apóstol era el que estaba dispuesto a que le arrancaran la cabeza por el maestro. ¿Ah? ¿Y dónde dormían? ¿Y qué comían? Ahora mismo, aleluya, hay apóstoles por ahí que tienen jet privado porque no quieren viajar juntos para no contaminarse con la gente. ¿Usted ha visto cosas igual? Aleluya. En el Antiguo Testamento los profetas eran temidos, eran perseguidos. En la actualidad, en una gran mayoría de congregaciones, aleluya, no te invitan si tú no profetizas. Aleluya. Invitan a aquel que adivina tu nombre de seguro social. Pero ¿para qué yo quiero que un evangelista a mí me diga mi número de seguro social? Y que haya un hacker por ahí al lado y que me agarre mi número de seguro social y me robe mi identidad. ¿Qué edificación? Mira, ¿qué edificación tiene que digan aquí el que tiene la cédula tal, el número de Social Security tal? ¿Qué edificación tiene eso? ¿Entiendes? Eso es fama para el que profetiza. Pues ya lo invitan por eso. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo es que un falso, amén, que es un falso, un legalista, un fanático y todo lo que quieran decir para todo el que predica la verdadera palabra de Dios? Tiene que profetizar. Para que te inviten, tiene que profetizar. Finalmente, todo el que quiera saber, aleluya, qué se debe hacer y proceder, aleluya, para estar bien delante de Dios, léase completo el libro de los Hechos. Ahí se manifestaron los 9 dones espirituales en la iglesia primitiva, hermanos. Y ahí se habla de la verdad, ahí se habla de cómo Dios quería que la iglesia viviera. Aleluya, algo que está muy lejos de muchas congregaciones hoy en día que no están llevando el evangelio de la iglesia primitiva, hermano. Aleluya. La Biblia dice, amén, exclusivamente las verdades que son necesarias e indispensables para la salvación. En el libro de los Hechos está el libro de doctrina de lo que tiene que ser la iglesia hoy. Es mejor enseñar la palabra de Dios que profetizar falsamente. En Ezequiel capítulo 13 el Señor le dice a Ezequiel, habla en mi nombre, le dijo Dios a Ezequiel. Y eso es lo que menos se hace en este tiempo, porque muchos ni siquiera conocen el nombre del Dios verdadero. Muchos ni siquiera conocen la manifestación del nombre, que es sobre todo nombre. Muchos ni siquiera conocen que hay un solo nombre, un solo Dios. Aleluya. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el nombre se llama Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Así dice el Señor a los profetas que hablan por su propia cuenta. Ay de los profetas. Oiga bien, no lo digo yo. Ezequiel 33, del 6 al 37 dice, ay de los profetas que hablan por su propia cuenta, dice la Biblia. Ay de los profetas, dice, que hablan estupideces, que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Sus visiones son falsas, sus profecías son mentiras. Ezequiel capítulo 13, del 1 en adelante.
Lamentaciones capítulo 3 del 36 al 37 dice: ay de aquel que dice que Jehová dijo sin que Jehová lo ordene. Ay de aquel que dice sin que Jehová te lo ordene. ¿Acaso puede alguien decir que pasará algo si Jehová no lo dice? ¿Quién puede anunciar algo y que suceda si Jehová no lo ha dicho? Aleluya, gloria al Señor. Finalmente, en la actualidad en que estamos viviendo, hay más falsos profetas que profetas verdaderos. Toda la verdad tiene que estar radicada, basada en una sola visión, en la palabra de Dios, en Jesús de Nazaret, el autor consumador de la fe, el Salvador. Aleluya, toda rodilla se doblará, toda lengua mentirosa confesará que Jesucristo es el Señor. Escuché un predicador hablando que dijo que si los años de los hombres hubieran estado basados, aleluya, en sus logros, entonces Jesucristo fue un fracasado y Él es un hombre próspero, porque Él había tenido que sé yo cuántos logros. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Ese es un falso profeta. Un falso profeta, porque Jesucristo vino con una misión, y vino con la misión de morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Profetas aleluya, que profetizan falsedad. Toda la verdad tiene que estar basada en la palabra de Dios. El que dice que es profeta y niega que Jesús es el Señor, la Biblia dice, no yo, dice la Biblia, es un anticristo. Dice la palabra, todo el que niega que Jesús es el Señor, niega al Padre y niega al Hijo. Porque Padre y el Hijo son uno solo. Primero de Juan capítulo 2, 22, Juan capítulo 14, del 8 al 10. Si ya tenemos la Biblia, ¿para qué hay que estar persiguiendo gente para que nos digan el futuro, señores? ¿Acaso no nos sacó Dios de la hechicería, de la brujería y del adivinamiento? ¿Para qué queremos que nos adivinen? Aleluya, que nos adivinen el futuro. Gloria al nombre del Señor. Mi futuro está en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria al nombre del Señor. Ya tenemos la palabra de Dios. ¿Para que hay que estar trayendo profetas fuera de la palabra que no ha sido aprobada por Dios? 1 Corintios 12 dice que existe palabra de profecía, no profetas de oficio. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hay palabra de profecía. 1 Corintios capítulo 12. Dios puede usar a una persona en palabra de profecías. Pero hay gente que van a casas a consultarse con profetas. Y hay gentes, amén, que cuando un profeta está ministrando, de esos que se llaman profetas en la Biblia, ellos pasan al altar y si el profeta no pone su mano sobre ellos, ellos no sienten que han orado. Aleluya. En cierta ocasión había una persona profetizando en un lugar y estábamos muchísimos pastores en el altar y la persona llamó a los pastores para que oraran. Y yo veía cómo los hermanos, los pastores, a los siervos de Dios, le ponían la mano y oraban por ellos, hermanos. Y ellos ni siquiera glorificaban. ¿Sabe qué hacían cuando los pastores terminaban de orar? Daban la vuelta y le caían al frente al profeta para que el profeta le pusiera la mano. Porque si el profeta no le ponía la mano, ellos no iban a recibir nada, ni iban a sentir sanidad. Y antes del profeta hablarle, ya ellos estaban meneando la cabeza. Eso es fanatismo, eso es ignorancia. A ti no te puede mover un profeta, a ti no te puede mover la palabra de un pastor, de un predicador. A ti te tiene que mover el Espíritu Santo. Si esa palabra que el pastor, si esa palabra que el evangelista, esa palabra que el predicador está hablando no viene ungida con el poder del Espíritu Santo, no te puede mover. El único que te puede mover se llama, aleluya, Jehová Dios de los ejércitos, a través de su Espíritu Santo. Así que tengan cuidado. La Biblia dice en el libro de Judas, mucho cuidado, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. Examinad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Pídale eso a Dios, discernimiento de espíritu, porque muchos están siendo de piedra de tropiezo. Muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.